Soy el doctor Diego Márquez, soy especialista en nefrología e hipertensión arterial, soy vocal además de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y nos encontramos en la ciudad de Salta capital. Sabemos que el riñón es uno de los principales órganos implicados en la regulación de la presión arterial. Por lo tanto, la hipertensión arterial puede dañar el riñón y el riñón, una vez que se daña, genera un círculo vicioso generando mayor dificultad para controlar la presión arterial, porque tiene distintos mecanismos, entre ellos la regulación del sodio corporal, del agua corporal y distintos sistemas hormonales que actúan sobre el riñón, que hacen que una vez que se enferma el riñón, sea difícil controlar la presión arterial en los pacientes y por esto hablamos de un círculo vicioso. La hipertensión crónica sostenida en el tiempo puede generar daño en distintos órganos. Estos son los más habituales: cerebro, corazón y riñón. De hecho, es la segunda causa de ingreso a diálisis, porque la hipertensión sostenida empieza a generar daño en las arteriolas renales, que son capilares microscópicos a donde se filtra la sangre durante todo el día, y esos vasos empiezan a dañarse, a debilitarse y a generar que el riñón comience a funcionar mal. Para detectar la patología renal es relativamente sencillo, porque con un análisis de orina, donde uno ve distinto daño estructural, que eso se llama proteinuria, principalmente la albúmina urinaria, y lo otro es que hay marcadores en sangre, en este caso usamos lo que se llama creatinina sérica, para identificar pacientes que cuando tienen alterados estos laboratorios, que lo puede pedir un médico clínico, un médico de familia, rutinariamente, son análisis de rutina, puede aparecer alteraciones en estas dos sustancias principalmente, y eso alertarnos. Ahora, el diagnóstico de hipertensión, como sabemos, es muy sencillo, con la toma con un tensiómetro validado. En este caso yo tengo un tensiómetro validado automático, sería lo ideal que contemos con esto, porque no nos redondea la cifra, ¿sí? La cifra es muy importante, que sea exacta la medición, con una serie de recomendaciones que la Sociedad Argentina la tiene subida en su página, y es muy sencillo verlo y aprender a hacerlo y que el paciente aprenda. Entonces, con el control de la presión arterial más un análisis de rutina, uno puede diagnosticar si tiene el paciente, además de hipertensión, alguna alteración en la función renal, y buscaremos grupos de riesgo. Estos son pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, antecedentes en su familia de eventos cardiovasculares, que pueden ser un ACV, un infarto en algún familiar directo. Uno va a agudizar la pesquisa en esta población, y el screening poblacional, como le digo, es sencillo: un análisis de rutina y un análisis de orina. Cuando uno habla de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, eso significa que por los laboratorios uno pudo detectar alteraciones en el filtrado del riñón de distintas sustancias, en este caso la creatinina. Cuando se llega a esta situación, generalmente es una enfermedad totalmente asintomática. Haber orinado toda la vida normalmente, eso no implica que haya salud renal, y estos son marcadores de sustancias de desecho que tenemos en la sangre que empiezan a elevarse en sangre. Cuando llega esto hay distintos estadios, y obviamente que desde más leves a más severos se diagnostican con laboratorio, y no hay ningún indicio que a mí me diga cómo está la salud renal si no voy a pesquisarlo con laboratorio. Entonces puede ser leve, moderado, severo. Hay muchísimas enfermedades que afectan el riñón. Imagínense que un riñón normal filtra alrededor de 180 litros de sangre por día. Obviamente que una persona orina entre 1 litro, 2 litros, 3 litros, depende de lo que tome el líquido, pero pasan 180 litros de sangre por día por el riñón. Esto se filtra para tener una orina concentrada de calidad, y cualquier enfermedad o cualquier cosa que tengamos dando vuelta en la sangre nos puede impactar en el riñón. De hecho, hay problemas del riñón, patología renal por exceso de fármacos, por ejemplo antiinflamatorios. Puede haber patología renal en el paciente diabético, que es la causa más frecuente. Alrededor del 40% de los diabéticos enferman su riñón. La hipertensión es la segunda causa de ingreso a diálisis, así que es muy frecuente encontrar hipertensión en la población renal. Alrededor del 90% de los pacientes durante su progresión de enfermedad tienen hipertensión arterial. Entonces es muy importante registrar la presión arterial de nuestros pacientes, porque obviamente que diagnosticando bien, llegando a objetivos terapéuticos, vamos a disminuir el riesgo de que progrese la enfermedad, porque recordemos que es un órgano que filtra sangre. Si la sangre viene a mayor presión, ese filtro va a durar menos. La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública porque afecta en Argentina alrededor del 12% de la población. Y eso es un montón, son más de 5 millones de argentinos con esta patología, que es totalmente asintomática. Cuando progresa, muchos pacientes pueden empezar con retención y a tener edema, que es la hinchazón en pierna o en el rostro, por ejemplo, pero cuando hay estados avanzados, normalmente de curso asintomática, entonces tenemos que ir a detectarla en los consultorios de atención primaria, y eso es muy importante, la pesquisa de que tomemos la presión, hagamos los análisis. Un paciente tiene salud y el riñón regula para parecer saludable muchísimo tiempo, hasta que aparecen los síntomas y signos de enfermedad renal, que son
también inespecíficos, un poco de edema, un poco de intolerancia a ciertos alimentos, un poco de prurito, que es picazón. No hay algo específico. Los riñones habitualmente no duelen, salvo que un paciente tenga un cólico, un cálculo renal, digamos, pero normalmente no molesta el riñón, entonces no es una consulta habitual de los pacientes llegarse a tener nefrólogo. Generalmente vienen derivados por otras especialidades cuando encuentran en los laboratorios o en la analítica alguna alteración. La causa más frecuente y prevalente de enfermedad renal crónica en la población en Argentina es la diabetes. El 40% de los diabéticos aproximadamente van a desarrollar algún tipo de nefropatía, y esto lo vamos a encontrar con la analítica de los laboratorios de siempre. Habitualmente cuando aparece nefropatía diabética es cuando el riñón se enfermó por la diabetes. Generalmente los vasos sanguíneos que hay en el riñón son capilares pequeños, eso se llama microangiopatía, y también se asocia a daño de otros territorios. Por ejemplo, la vista, la retina tiene vasos de similar calibre que los del riñón, entonces muchas veces el paciente diabético que hace nefropatía enferma también la retina y viceversa. Y cuando se daña el riñón por la diabetes, en la gran mayoría de pacientes está hipertenso. Va de la mano la afectación renal, o aparece hipertensión o empeora el control, se hace difícil manejo, que eso significa que son pacientes que no se van a controlar como habitualmente se controla un hipertenso esencial. Van a necesitar 2, 3, 4 fármacos para llegar a un objetivo terapéutico, que son cifras normales de presión actualmente definidas en un paciente con problema de riñón en torno de 130-80, y si puede ser menos 120-70 sería lo ideal. Cuando un paciente llega a estadio 5, ya no hay tratamiento médico, y ahí empieza el tratamiento específico que se llama terapia sustitutiva renal. Y son dos formas de diálisis, que una es la hemodiálisis, que se hace a través de una máquina y se filtra la sangre a través de un filtro para sacar las toxinas. La otra se llama diálisis peritoneal, que se hace el paciente en su domicilio, que es de igual calidad que la otra, pero menos traumática. Y lo otro es el trasplante renal, que es el tratamiento de elección, si podemos, que puede ser donante vivo, que es habitualmente un familiar hasta de segundo grado, o cadavérico, cuando un paciente ingresa en una lista de espera y alguien que fallece dona sus órganos y puede de esa forma recuperar su salud renal. Entonces, cuando llega el filtrado ese estadio 5, menos de 15% de filtrado, empieza la parte de terapia sustitutiva, que puede ser hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal.